Buenas noches. Las urgencias hospitalarias se colapsaron ayer en el Miguel Servet y en el Rollo Villanova por la falta de camas y la gripe. Analizamos con nuestros invitados la saturación que existe en este servicio y hablaremos además del plan Impulso, después de que un informe de la Cámara de Cuentas revelase que se destinaron 73 millones de este plan a pagar nóminas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches, bienvenida a la mesa de redacción. Muchas gracias, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Saura, presidente de Cáritas Aragón. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esa situación de las urgencias. Ayer se colapsaron tanto la del Miguel Servet como la del Rollo Villanova por la gripe y la falta de camas. Decenas de personas tuvieron que esperar durante horas para ser ingresados. Bueno, ¿qué os parece esta situación del servicio? ¿Se preveía ya una saturación, un colapso como este después de la saturación de las urgencias durante las pasadas Navidades, Benito? La verdad es que si tenemos que comenzar el programa hablando del colapso de urgencias, a lo mejor había que remontarse también a alguna perla de algún consejero de la comunidad autónoma, ¿no? Que eran los excesos navideños, y ahora ya han pasado las Navidades y por tanto en el día de ayer pasó lo que pasó. Pero yo creo que deberíamos entrecomillar lo que es el derecho que todos tenemos, el derecho a la salud. No podemos defender en algún tema. Pero a los criterios unilaterales de lo que han ido diciendo hoy el director general de Salud Pública, el propio consejero, etcétera, yo creo que hay otros mensajes que sería conveniente que los escucharan. Por parte de la representación de los trabajadores se está diciendo que hay que mejorar la gestión en el ámbito hospitalario. Se dice que hay que llevar a cabo más y mejor la atención domiciliaria en el puesto de trabajo, y además cualquier gobernante sabe también que si nos vamos a enfrentar al tema de la gripe también hay que actuar de cara a la atención primaria. Por tanto, yo creo que quizá los criterios unilaterales aquí no valen. Por lo tanto, si hubiera que poner una nota en el marco de la gestión de cómo lo está llevando el gobierno, en este caso de la comunidad autónoma, yo diría que nefasto. Pero más allá de esto, habría que decir, ¿y por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? No, porque no es un hecho causa. Yo creo que el otro día ya debatíamos aquí que el presupuesto de sanidad ha ido cayendo, y quizá el espectador lo que tiene que saber es que desde que empezó esta legislatura lo que ha ocurrido es que hay 1.267 millones menos
y a la vez que menos camas, también menos trabajadores para prestar servicios al usuario en estos momentos. Carlos, ¿crees que es porque hay menos recursos también? Bueno, yo, pero por no entrar a analizar toda la sanidad en este momento y yendo un poquito al tema de esta congestión del hospital, sí es verdad que yo lo que he leído que argumentan ellos es que me ha extrañado, pero verdad será, que han contratado a 70 personas solo para la atención de estas áreas concretas de hospitalización de los que ingresan por urgencias y tal, entre enfermería y médicos. La verdad es que si es así me parece una medida, bueno, relativamente sorprendente, porque normalmente no hay unas previsiones tan importantes, ¿no? Supongo que la verdad argumentan también, bueno, pues que ha habido mucho catarro, que es verdad, y el brote de gripe por lo visto no ha llegado todavía a lo que es en plan más masivo, pero bueno, ha habido ya gripe, luego que si la actividad de los quirófanos pues después de las navidades ha empezado al 100%, en fin, toda una serie de causas que la dan. Pero, hombre, con todo hay que tener en cuenta que bueno, la sociedad nuestra está acostumbrada, para bien lo digo, a una buena sanidad pública. Es decir, que yo creo que cualquiera de nosotros sabemos que tenemos una sanidad bastante mejor que muchos países e incluso económicamente similares al nuestro. Tenemos una sanidad buena. Entonces, claro, pues hay que mantenerlo. Una de las cosas que ha apuntado uno de los sindicatos y a mí me parece adecuado, vamos hacia una sociedad cada vez más mayor, donde la gente además vive cada vez más sola, entonces la gente pues se asusta mucho, ¿no? Entonces una buena atención domiciliaria, por ejemplo los equipos de atención a crónicos en domicilio, yo creo que es muy importante, porque quizá eso no solucione todo, pero bueno, es un elemento para que no todo el mundo no acuda a urgencias inmediatamente, ¿no? Y luego, bueno, yo en estos días no he ido a urgencias, gracias a Dios, pero sí es verdad que yo la experiencia personal que tengo de urgencias, lo estaba pensando mientras hablábamos, no es muy negativa. Quiero decir que las veces que han sido, que no han sido demasiadas, pero las veces que hemos tenido que recurrir a ellas, pues la verdad es que no ha sido un problema de lo que está ocurriendo en estos días. Pero bueno, en un caso o en otro, lo que no puede ser es evidente y quien es responsable tiene que tomar medidas, que una persona tenga que estar muchísimas horas antes de poder pasar pues, a las salas de observación de urgencias o directamente a planta
ese problema existe, no un día, 2 o 4, sino ya persiste en el tiempo, pues evidentemente habrá que estudiar algo, ¿no? Pienso yo, es decir, como cualquier responsable de un área concreta, ¿no? Puede ser entonces una situación puntual, Isabel, por el frío. Yo creo que a lo largo del año probablemente Benito tendrá más información, ¿no? Pero siempre hay picos en los que por circunstancias determinadas se concentra una mayor necesidad de atención en los servicios de urgencias, ¿no? Navidades, el periodo de catarros, gripes, siempre parece que son momentos en los que las urgencias siempre son noticias. Esto es algo de lo que hablamos todos los años, en algún momento del año siempre ocurre, ¿no? Entonces yo creo que hay que destacar, ¿no?, un aspecto que sea puntual, la solución, como decía Carlos, ¿no? Es decir, si efectivamente se producen ese tipo de deficiencias, efectivamente los usuarios necesitamos que nuestro sistema sanitario funcione y siga funcionando lo mejor posible, ¿no? Entonces hay que apostar por mejorar los servicios en la forma en la que sea, ¿no? Y ahí los gestores sanitarios tendrán su responsabilidad y tendrán que actuar convenientemente, ¿no? Pero yo creo que el debate se ha producido y los dos, tanto Benito como Carlos, han comentado algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Es decir, es muy posible, habría que analizar con más detalle la información, deberíamos desgranarla un poco más en cuanto a los datos, qué tipo de enfermos son los que acuden al servicio de urgencias de una forma recurrente, ¿no? Y si, como decía Carlos, si la población envejece, ¿no? Tenemos más enfermos crónicos, el tipo de asistencia tiene que ser otra distinta. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que acomodarse a una realidad demográfica y de necesidades de la población que probablemente no respondan al diseño que se hizo en los años 60-70 de la construcción de grandes hospitales para atender un tipo de enfermedades que hoy todavía son prevalentes, es decir, todavía hay que atenderlas, pero que probablemente las necesidades sanitarias de la población necesiten en este momento de una organización completamente distinta. Yo creo que esto ocurre hoy y va a ser todavía más necesario en un próximo futuro. Y esto es ahí donde nos gustaría a nosotros, los ciudadanos, ¿no?, poder ver una política tanto a nivel nacional como a nivel autonómico en la que esto se trasladara de alguna forma al día a día de la atención sanitaria a los pacientes, ¿no? Sobre todo en el tema de los ancianos. Las previsiones demográficas dicen que dentro de 20 y tantos, 30 años, el número de personas mayores de 100 años en España serán de más de 300.000. 300.000 personas mayores de 100 años significa que la atención de estas personas, la atención sanitaria, tiene que tener unos parámetros determinados. Y esto tendríamos que empezar a verlos ya. No podemos esperar a que el problema se haga más grande para empezar
empezar a diseñar esas políticas. Ellos sí que están trabajando. ¿No te parece que ellos sí que están haciendo una política de sanidad? Me parece que el equipo de gobierno de la comunidad autónoma y el equipo de gobierno a nivel nacional sí que lleva a cabo una política sanitaria. No es la idea que nosotros estamos diciendo de que hay que mejorar la gestión, de que hay que racionalizar hacia adelante, no. Ellos llevan ya mucho tiempo y con unas críticas muy severas de lo que es el campo de la privatización de la sanidad, que los tres hemos configurado que queremos una sanidad pública, universal y que llegue a todos. Pero no hay que olvidar que estos mismos que están gobernando, con su propia legislación, han expulsado a muchos y a muchas de lo que realmente les concierne en el tema sanitario, sobre todo de jóvenes que no han accedido al empleo y de inmigrantes que tampoco tienen derecho a la sanidad. Para hablar de una sanidad como valor, yo el otro día decía que había tres pilares: la sanidad, la educación y la protección de los mayores. Y además la podemos ligar aquí. Claro, es que no se pueden hacer políticamente o entender como necesario la política de recortes en la sanidad. Yo he dicho que son 1.267 aquí. Pero es que se han destruido 55.000 empleos en sanidad desde que ha llegado el PP al gobierno. Es que se han ido 2.500 trabajadores en la comunidad autónoma de Aragón. Es que somos la comunidad que peor presupuesto tiene en sanidad. Y estamos en el puesto número 19 frente a la Unión Europea, que en el número 28. Bueno, pero me refiero a decir que todo ese extrapolamiento, todo eso, de cara a la protección final, ahí me parece bien, pero claro, lo que hace falta es que el gobernante sepa dónde, cómo y de qué manera y con qué medios se debe atender al ciudadano. Pero no, yo me parece extraordinario porque evidentemente el sistema sanitario de España ha sido muy bueno, lo es desde hace, vamos, en su esencia, desde hace muchos años. No se debe a ningún partido político, porque yo creo que eso sí es importante, que la conciencia de la seguridad social y tal viene incluso de antes, y bueno, pues es un valor como es las pensiones, es decir, las pensiones, si fallase el sistema de pensiones en nuestro país, sería la auténtica revolución universal, vamos a decirlo así, porque y la educación. Bueno, yo lo que creo es que tú dices, bueno, desde que ha llegado el PP y tal y cual, yo no voy a defender ni al PP ni al PSOE ni nada, pero la mayoría de la ciudadanía está convencida que las políticas hubieran sido muy parecidas, ya que hago ya ciencia ficción o hago lo que sea. Yo puedo hablar de
políticas sociales referidas a la pobreza y la exclusión. Ahí me ha tocado ser responsable desde el año 2008, que empezó la crisis, me tocó esos 6 años en la calle Teresa y más tiempo en la calle regional. Y yo te puedo asegurar que las políticas han sido muy parecidas, gobernase quien gobernase, en el ayuntamiento o en la Diputación General. Es decir, es más, yo creo que más que el tema de quién gobierna o quién deja de gobernar, es la conciencia social que debe haber de que son temas fundamentales y que en los que se debería llegar a pactos de Estado y que no deberían de vaciarse. Es verdad que hemos vivido una etapa desastrosa económicamente, de la que hay responsables, evidentemente, no es que esto haya caído por encima, pero bueno, en la época de bonanza económica no se cimentaron bien las políticas sociales, hubo una mala distribución de la riqueza que se creó, en fin, etcétera. Pero es cierto que, bueno, ahora estamos aquí y entonces lo que hay que hacer es tratar de buscar soluciones a esto y sacar experiencias de cara al futuro. Quizá con esto estamos desbordando lo que son las urgencias sanitarias, que es a lo que íbamos. Yo creo que esto, vamos a ver, si nosotros fuésemos responsables, como lo hemos podido ser, de algo, ¿qué es lo que hacemos cuando hay un problema? Pues afrontarlo, estudiarlo y se acabó. Entonces, aquí hay un problema de urgencias sanitarias, pues lo que seguimos a la administración, a los que están gobernando ahora y los que no están gobernando, que apoyen unas políticas como ¿Se os parece? ¿Se os parece? Dejamos, Benito, ¿se os parece aquí el asunto y hablamos de otro tema que también teníamos que tratar aquí, el plan Impulso? Las reacciones no se han hecho esperar después de que un informe de la Cámara de Cuentas dijese, desvelase que solo se ha ejecutado el 62% de este plan y que 73 millones de todos de los 190 que componían el plan se han ido al pago de nóminas. Bueno, ¿qué os parece cómo analizáis esta situación y este informe que se ha conocido de la Cámara? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones sobre la mesa. Primero, yo creo que en algún partido político ha habido mucho debate, ¿no? Porque, bueno, esto ha surgido por una filtración del informe en el que está trabajando el Tribunal de Cuentas, del que se ha hecho eco a un medio de comunicación y que ha supuesto un debate político muy caliente en todos los ámbitos, en el Congreso, en las Cortes de Aragón y en los ámbitos sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que analizar un tema desde la filtración del informe preliminar no tiene mucho sentido, ¿eh? Esto para empezar.
tranquilizarnos hasta que ese informe no sea firme, se haya presentado las alegaciones y tengamos un informe firme para saber efectivamente de qué es lo que estamos hablando. Pero yo encuentro mucho paralelismo entre este tema y el tema anterior. Finalmente, estamos hablando de que el gobierno lanzó de pronto un programa para impulsar la economía en Aragón, ¿no? Un programa que tenía un presupuesto determinado y que tenía unos objetivos. Y que parece que su ejecución no ha sido la que inicialmente se nos dijo que iba a ser esto, ¿no? Pero esto es lo mismo que hemos hablado antes con el tema de las urgencias sanitarias. Es un problema de planificación y de estrategia. Yo no entiendo que un problema tan estructural, el problema de la sanidad es un problema estructural que hay que resolver desde un ámbito puramente estratégico, con unas directrices, unas metas muy claras y comenzar a trabajar para construir. En ese tema es lo mismo, es decir, hacer que la economía se reactive no se consigue con un plan de 192 millones de euros aplicados a millones de pequeños programas puntuales de acción diferentes. De nuestra opinión, mi opinión personal, yo no sé qué pensarán Carlos y Benito, pero yo entiendo que efectivamente la comunidad autónoma necesita un plan de estímulo para la reactivación económica que es fundamental, pero no es un plan que tenga que venir con un presupuesto diferenciado. Tiene que estar en el propio presupuesto del gobierno. ¿Cómo se estructura el presupuesto? Es la estrategia que va a marcar el futuro de la reactivación económica de nuestra región, del país primero y de la región. Estimular el empleo aquí con medidas puntuales y coyunturales es algo que está bien, no decimos que esté mal, está bien, pero no va a solucionar el problema. El problema es un problema estructural y hay que gestionar ese problema desde un punto de vista estratégico. Crear empleo aquí en Aragón o crear empleo en España pasaría por reducir las cuotas a la seguridad social, por ejemplo, de una forma significativa para determinados colectivos en riesgo de exclusión. Hay muchas fórmulas que se pueden utilizar que pueden tener resultados menos cortoplacistas que los que puede dar una subvención determinada para la contratación en un momento determinado. Que estando bien, no decimos que esté mal, estando bien, no es nada más que un paño caliente en una situación que supera con creces lo que esto puede solucionar. A partir de ahí, la gestión que el gobierno ya ha hecho, la veremos cuando efectivamente ese informe esté terminado y sea de conocimiento público y lo sea en su totalidad. El que se hayan derivado o se haya filtrado, que se han derivado partidas de ese programa a cubrir nóminas y gasto corriente, creo que esto es fraude de ley. Si esto es así, esto es fraude de ley, algo tendrán que decir si efectivamente esto se confirma, ¿no? Entonces, bueno, veremos
insisto, el tema es un tema estratégico y es un tema importante, ¿eh? No me parece baladí porque creo que el debate que se tiene que suscitar en el conjunto no es si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, que bueno, si no se ha cumplido ya habrá mecanismos para que quien tenga responsabilidades las asuman, ¿no? O se les haga asumir. Si no, si efectivamente el diseño de este tipo de programas cumple con la estrategia que nosotros tenemos que desarrollar para conseguir la reactivación económica. Benito. Pues la verdad fue el programa estrella de este gobierno. Ya, bueno. Fue este programa estrella y como tú mismo dices, se hace con un criterio de reactivar la economía. Voy a pararme ahí, porque fíjate que cuando les interesa a los gobernantes venden el consenso, el diálogo, lo venden como la mejor de las armas estratégicas para mejorar todo, ¿no? Pero este plan impulso se hizo de manera unilateral y venían las organizaciones empresariales y sindicales de firmar otros acuerdos. Fue curioso, ni siquiera se sentó para ver cuáles eran los elementos necesarios de cara a reactivar la economía en la comunidad autónoma. Claro, un programa que se nos vendió que de los 150 millones, de que 83 iban para empleo, para políticas sociales, como decía Carlos, iban 40, o para el impulso empresarial 25, más allá de los otros 40 que se destinaban a otros fines, ¿no? Claro, pero es que también entonces alguien nos ha engañado, porque hace muy poquito tiempo también rellenaron las editoriales diciendo que se habían creado 4.000 empleos con el plan impulso, y entonces digo empleos que podían ser empleos de una hora, empleos de 2 horas o empleos de un día a la semana, ¿no? Y yo creo que no se están haciendo bien las cosas, no se están haciendo bien las cosas. Algunas veces lo he manifestado en mesa de redacción ya. He dicho que realmente se hace muy mal cuando no se escucha al contrario, ¿no? Y si hablamos de políticas sociales y del marco de necesidades que tiene esta comunidad autónoma y que tiene el país, todo el mundo convendremos en que es necesario hacer una apuesta decidida y firme en función de algo que queramos construir. Y lo decías tú antes, sobre todo en políticas de empleo, etc. Pero que nos dejen también levantar el debate de verdad de lo que es política de empleo, de lo que es trabajo. Porque empleo no es trabajar 1 hora al día. Eso no es empleo. Eso es miseria. Si alguien sube a Puerto de Venecia y trabaja 3 horas y una por la
violencia sea un arma a todos los niveles, en todos los ámbitos. Y fíjate que estamos hablando de 150 millones, que cuando hemos hablado aquí de casos de corrupción y todo lo que realmente supone, fíjate todo lo que podíamos hacer. Por lo tanto, se han infringido la norma, ostras, es grave en el ámbito político. Y lo que sí que es grave ya, es que haya partidas destinadas a pagar nóminas a todos los niveles. Cuando realmente yo me he tomado la delicadeza de ver cuál había sido la política presupuestaria de este gobierno y veo la cantidad de cara a llevar adelante toda la política de déficit, toda la política de austeridad y las repercusiones que está teniendo en el ámbito social. Por tanto, yo creo que lo que nació siendo una piruleta de alguien simplemente para querer llevar galones y ponérselos ante ellos, sin entender que a veces hay que tener un marco de corresponsabilidad, pues está saliendo lo que realmente la crítica que algunos ya formulamos en su día con el plan de impulso, sobre todo desde las organizaciones sindicales. Carlos. Bien, yo una primera cuestión de procedimiento. A mí me parece que con estos debates que se organizan, porque ya llevamos varios sobre informes que ha hecho la Cámara de Cuentas, realmente la Cámara de Cuentas ha tenido sentido crearla, es decir, Sí, claro. porque porque saca temas que si no, bueno, quizás saldrían a través del Tribunal de Cuentas Nacional, lo que sea, pero bueno, esto sí, es decir, por ejemplo, si os acordáis el tema de los ayuntamientos, salió, en fin, ha salido La semana pasada hablamos de ello. A mí me parece que es importante y que demuestra su y luego se mojan y se meten en temas pues que bueno que es bueno que salgan. Yo no voy a analizar ni por entre otras cosas porque como comentabas no tenemos una cuestión, pero a mí sí hay un tema que cuando salió la información, cuando la sacó la ley en Heraldo, pues venía que de una partida que se destinó, que eso ya tenía información antes, se destinaron 4 millones para complementar el ingreso a la bonaria de inserción, que como sabéis pues hay unos retrasos tremendos, hay muchísima gente que no está teniendo acceso a lo que sería equivalente a una renta básica mínima, y bueno, se destinaron esos 4 millones y según lo que se ha filtrado, pues solo se ha gastado 1.400.000 de los 4 millones. No, yo sí que me asombró y pregunté un poco a la gente del gobierno, sino a la gente que está metida en estos temas, ¿no? Y parece ser que el problema era de tener una administración
abasto, es decir, que no dan abasto por, en los diversos estamentos que tienen que trabajar el tema del IAI, no, porque no hay peticiones, que hay muchas, muchísimas, pero los papeles se van parando. Entonces, claro, eso sí que es, si en este tema concreto es, ya digo, yo cada uno fija a veces su óptica donde le parece, y a mí me dolió porque evidentemente hay una necesidad tremenda. Con esto no es que se solucione el tema, pero bueno, si en vez de gastar 1.400.000 se hubieran dado se hubiera podido dar hasta los 4 millones, pues evidentemente sería un grupo de familias que se hubiera paliado. Pero ya digo, no es, aquí estaba el dinero, eso es lo tremendo, pero no se ha podido hacer por la burocracia, por la falta de funcionarios, tal, en definitiva, por falta de planificación, porque no, tú lo que no puedes es destinar una cantidad que luego no vas a poder realizar, y además en un tema tan delicado como este, ¿no? Bien, pero claro, estamos hablando, ya digo, provisionalmente, es decir, no, yo quiero ser muy prudente y no digo que yo lo leí y ese tema concreto pues me dolió porque, hombre, es que estamos hablando de un tema que es muy importante, estamos hablando del último escalón de los que no tienen nada, es decir, que el IAI lo recibe quien no tiene trabajo y quien no tiene ningún ingreso, ¿no? Entonces, pues es creo importante. Bueno, yo creo que habrá que esperar y ver en que desde luego estamos viviendo ya una etapa muy intensa, ¿no? Políticamente no nos vamos a equivocar, es decir, aquí hablabas de consensos veritos y tal, aquí yo creo que no nos equivocamos. no, Yo creo que la sociedad, te digo que no podemos esperar ya mucho la sociedad en lo que queda. mira, la sociedad a veces yo creo que se equivoca muy pocas veces. Fíjate, si salimos ahí fuera y cuando se hace el plan impulso, sobre todo tiene un eje en las 3 líneas que he comentado. Y yo al menos interiorizo un criterio, digo, cualquier gobernante como mínimo tendrá la decencia torera de decir, voy a destinar todos mis esfuerzos para el más débil, simplemente para comer, para la vivienda, para la sanidad, para la educación, para que llegue. Da igual. Como a veces hemos tenido en esta mesa, es que por aquí les entra y por aquí les sale. Que no, que al final están imbuidos solamente de un criterio, y es el déficit y la austeridad, y no importan las personas. Y cuando a las personas se les deja de lado, es cuando el gobernante carece ya de rigor para afrontar cualquier tema. Por eso he dicho antes que
Isabel, para concluir. Sí, bueno, me parece que es un debate muy interesante. Yo también coincido con Carlos que el debate político está impregnado por la presencia de elecciones este año, que es un año de elecciones en todos los sitios, ¿no? Y esto vicia mucho el debate, ¿no? Parece ser, por lo que hemos leído, bueno, efectivamente, el Tribunal de Cuentas también hubo una filtración cuando se presentó el informe de ayuntamiento y entonces la oposición, que entonces era el PP, también lo utilizó. Quiero decir, el debate ruido que aporta pocas propuestas de consenso, como tú decías, que sean estratégicas para el conjunto. Claro. A mí me gustaría que se produjera este ruido y este debate político, que es imprescindible que se produzca, pero con propuestas estratégicas, no como un instrumento de crítica hacia el contrario de forma machacona, reiterada y muy cortoplacista, es decir, sin más repercusión que la que significa las próximas elecciones o las próximas encuestas, Y ¿no? con prioridades. Y con prioridades, por El supuesto. 16% de los niños no puede pasar hambre, ¿verdad? Por Bueno, supuesto. está el informe, además de Oxfam, que habla de la desigualdad en España. Que en estos momentos sufren una pobreza energética no pueden. No tenemos tiempo, pero sí que me gustaría, Carlos, brevemente que nos comentaras ese informe de Oxfam que habla de la desigualdad. Bueno, el informe de Oxfam, que va en la línea también un poco, si os recordáis, el informe FOESA de octubre, digo porque él es el que yo más controlo, que es el que hace Cáritas cada 6 años, ¿no? Entonces, ese informe ya ponía de manifiesto, y bueno, no hace falta que lo pongan de manifiesto porque es la realidad. Es decir, vamos hacia una sociedad más desigual. Más desigual, no solo ya antes la desigualdad se fijaba más por territorios, es decir, bueno, el sur, el norte, no, ahora ya es en los propios países hay una mayor desigualdad. Es un problema muy grave, porque sabemos muy bien que la estabilidad de las sociedades democráticas y de las sociedades en general, pero vamos, nosotros hablamos de las nuestras, se cimienta sobre unas clases medias amplias. En España tenemos la historia reciente y no hay más que verla, es decir, si España ha construido lo que ha construido, ha sido gracias a la extensión de una clase media y de un acercamiento de posiciones. Evidentemente siempre ha habido más ricos y ha habido más pobres, pero la clase media se extendió, ¿no? Y eso hizo posible pues una democratización de la sociedad. Sin eso todo hubiera sido. Creo que es un problema importante y evidentemente tenemos que considerarlo de cara al futuro, ¿eh? Dejaremos ese tema para otros debates. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado.